Buenos días, alumnos y alumnas de quinto año básico. A continuación verán un video con la explicación o las instrucciones para trabajar en la guía número 13. El objetivo de la clase es escribir creativamente un cuento, planificándolo y revisándolo. Antes de comenzar deben recordar los conocimientos previos. Hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es un cuento? ¿Quiénes aparecen en un cuento? ¿Cómo son los cuentos? ¿Cuál es su estructura? ¿El ambiente en que se desarrolla un cuento? ¿Y de qué puede tratar un cuento? Debemos recordar también que los orígenes del cuento son narraciones sencillas acerca de sucesos reales o imaginarios y que pueden manifestarse de forma escrita o también oral. Los primeros cuentos eran de origen folclórico y se transmitían oralmente y tenían la finalidad de incorporar elementos mágicos que lo hacían ser un poco más entretenido para los niños. También es importante considerar las características y los elementos del cuento. Cuando estén planificando su cuento, deben pensar en las acciones que se van a desarrollar, en los hechos concretos que ocurren dentro del cuento y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo y del espacio. El tema del cuento es también importante, deben tener claridad en el tema. Les puedo dar diversos ejemplos. Por ejemplo, pueden trabajar, valga la redundancia, con temas como el odio, el amor, el rencor, la ilusión, lo que está ocurriendo hoy en día, ya con la pandemia, que nos está colapsando como sociedad. Considerar también los personajes. Estos personajes son seres, recuerden que son seres imaginarios, ya que caben dentro de su relato. Deben pensar también que el cuento tiene su estructura y que tiene que ser respetada. Inicio, desarrollo y final. Y por último, sin dejar de lado, un elemento bastante importante que es el narrador. Deben tener claro que el narrador que ustedes van a considerar dentro de su relato es una voz ficticia que va relatando los hechos, por lo tanto, consideren que puede ser un narrador protagonista, un narrador testigo o un narrador omnisciente. Y por favor considerar cada uno de estos elementos para que su planificación quede acorde a lo que se les está pidiendo. Saludos.